esperar un poquito para que se conecten unos pocos más, porque vemos 5 y hoy día hay prueba, ¿ya? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes.
Ya, estaba esperando un poco que se conectaran más, pero vamos a comenzar la clase. Ahí, a mí me parecen que son 8 participantes, ¿ya? Recordarles que hoy tienen la segunda evaluación de instrumentos públicos y privados y entra lo que es el testamento, las cláusulas que están prohibidas, ¿ya? Recordarlas. Vamos a ver el mandato también hoy día y además vamos a ver la protocolización de los instrumentos, ¿ya? Ahí también le voy a mostrar algunos ejemplos de mandato para que se puedan familiarizar, ¿ya? La clase está siendo grabada, así que eso es bueno. Ahora, dame un segundito, voy a compartirles pantalla para que podamos avanzar. No, esto no. ¿Han podido repasar? Yo sí, profe, hoy día estuve en la tarde un ratito repasando la clase anterior. Ya, ¿Pudieron ver la grabación? Me costó subirla. La subí en 2 partes. No, yo no la revisé, la verdad. No, está bien. Aquí me parece que la están viendo. Sí, Ya. Ya. ¿Ahora la ven o no? ¿O le dice cargando? no, dice cargando. Sigue cargando, profe. Ya. ¿Y ahora la pueden ver? Sí, Ahora Ya, sí. ¿Ahora sí? ¿La ven? ¿En grande? no, dice cargando. Ah, ¿por qué? De nuevo el mismo problema. Está en pausa. Vamos a hacerlo de nuevo. Mm, Creo que ahora sí debería estar listo. Que la idea es que esté en grande para que la puedan ver, pues. No, de nuevo lo mismo. ¿Les molesta si la tenemos más chica nomás? En mi caso lo tengo impreso, así que no me molestaría. Sí, pero los demás igual, no sé si tienen su PDF impreso. Yo Bueno, tengo igual la compu abierta, profe, así que no, tampoco me. ya súper. Ya más que nada es para irnos guiando, para que no se pierdan, ni yo tampoco. Ya. Entonces, hoy día, como les decía, vamos a hablar del mandato, en estricto rigor del mandato judicial, de cuál es la función, digamos, de la asistente administrativa en la notaría, y luego vamos a ver la protocolización ya de los instrumentos privados. Ahora, es importante, perdón, ¿dónde se me fue? Ah, no, aquí. Ay, aquí está el mandato. Ya, es importante que sepan
Bueno, yo sé que en su PDF o PPT, no, PDF, tienen otro artículo, pero inicialmente el mandato es un contrato, ya primero está definido en el artículo 2116 del Código Civil, ¿ya? Y es un contrato por el cual una parte encarga a otra la gestión de uno o más negocios, ¿ya? Con a cargo y cuenta, es decir, a cargo y cuenta por riesgo de la primera, ¿ya? Entonces, tienen que entender que el mandato en sí, de forma general, ¿ya? Es un contrato unilateral, ¿ya? Es un contrato nominado, es un contrato de confianza, ¿ya? Porque hay un encargo acá. Entonces, habitualmente se tiene por consideración la persona, digamos, del mandatario. Ya hay un contrato de confianza, entonces nosotros sabemos que esa persona va a cumplir el encargo como corresponde, ¿ya? De forma debida, con probidad, ¿ya? Con diligencia. Y además, habitualmente, bueno, es un contrato principal también porque no necesita de ningún otro contrato para subsistir, ¿ya? No es como, por ejemplo, el contrato de hipoteca del que hemos hablado, creo acá también, el contrato de fianza, ¿ya? No es un contrato que viene a asegurar una obligación principal, sino que es un contrato principal. Entonces no necesita de ninguna otra convención para subsistir, ¿ya? Em, Ahora, generalmente el contrato de mandato es consensual, pero nosotros vamos a ver el contrato de mandato judicial, ¿ya? Que en este caso va a ser por escritura pública, ¿ya? Entonces, obviamente, tiene que ser otorgado por escritura pública y hay otras formas también de otorgar un contrato judicial, digamos un mandato judicial, pero después se los voy a hablar más que nada a modo de ejemplo, a mencionárselos, porque en realidad lo que nos importa para efectos del curso es el mandato judicial otorgado, digamos, por el mandante, pero ante un notario público, ¿ya? Entonces, eh, además, este es un contrato solemne, ya el mandato judicial. Por ejemplo, hay mandato judicial también para contraer matrimonio, ¿ya? No sé si sabían eso, creo que en este curso una vez me preguntaron si acaso se podía eso o fue en otro. Bueno, efectivamente, alguien podría casarse eventualmente con un mandato judicial siendo representado por otra persona en el registro civil, ¿ya? Además, también tenemos que tener un mandato judicial respecto de la mujer casada, ya para que exprese su consentimiento en la enajenación de ciertos bienes, ¿verdad? Esos son ejemplos para que más o menos ustedes los tengan ahí igual a la vista. Hay algunos casos en que el mandato debe otorgarse por escritura pública, como les estaba diciendo, y acá dice el mandato judicial. Este mandato también, cuando alguien encarga la gestión de comprar o vender un bien inmueble, también, digamos, si el negocio principal, digamos, el contrato de compra-venta de un bien inmueble es un contrato solemne, ¿verdad? Porque tiene que ser por escritura pública, debe ser otorgado con las solemnidades que la ley fija para que tenga efectos. Entonces, además, el mandato judicial respecto de una compraventa de un bien inmueble, un bien raíz, va a tener que ser también otorgado por escritura pública, ¿ya? Eso además también dice la doctrina, ¿ya? Es decir, que el mandato para ejecutar un acto solemne también tiene que ser un mandato solemne. Ahora, la tramitación del mandato judicial. Voy a agrandar un poquito acá. En relación a las partes, dice que, bueno, en relación a las partes, este tipo de escritura son las mismas que la ley en cualquier escritura pública, ¿ya? Siendo importante la primera de ellas referida a la individualización del día, la hora, el lugar del otorgamiento, el notario, el nombre de la notaría, incluyendo además la calidad del notario si es un notario titular, interino o suplente, ¿verdad? Uy, ¿qué pasó aquí? Ay, sí. Ya, entonces, es importante que el mandato contenga, digamos, esto respecto de las partes que se van a mencionar
en la escritura de mandato. La identificación también del mandante, compareciente, quien otorga el mandato, se incluye el nombre completo, el domicilio, estado civil, nacionalidad, ya profesión u oficio, todos los antecedentes personales del mandante. Y si el mandato es otorgado por una persona jurídica, además se agrega a la comparecencia la razón social o el nombre de la persona jurídica, su RUT y el giro. ¿Ya? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, También antes de seguir avanzando, a este mandato judicial se le llama procuraduría, ¿ya? Y también recibe el nombre de procurador o mandatario judicial, quien queda como mandatario. ¿Ya? En relación al mandato judicial, bueno, si el mandato es otorgado por escritura pública, acá la asistente administrativa, en el caso de quien esté trabajando en notaría, va a recibir la minuta del abogado y su deber, ¿ya? Es revisar la redacción de este mandato, ya de forma que no contenga ninguna cláusula confusa ni tampoco abusiva. Ahora, si el mandato contiene cláusulas confusas, la asistente de notaría tiene que informarle, digamos, al abogado requirente u otorgante respecto del mandato, ¿verdad? Para que pueda redactarlo nuevamente, pero de una forma mucho más clara. ¿Ya? Ahora, ya, bueno, ahora dice que la decisión, digamos, de conceder este mandato finalmente siempre es del abogado y del notario, digamos, modificar la escritura. A eso se refiere. Entonces, si el abogado insiste en la redacción, digamos, original, que está más o menos confusa, la obligación va a ser informar al notario, quien va a tener que tomar la última decisión respecto de este punto. ¿Ya? Recordar, antes de la redacción de una escritura hay que pedir también y tener a la vista el documento en el cual consta la representación del compareciente por la persona jurídica, ¿ya? En caso de que sea una persona jurídica a la que se está representando, ¿ya? Ya, ya antes de seguir a la protocolización, eh, un poquito, vamos a ver si puedo mostrarles unos ejemplos. Ah, bueno, y antes de mostrarle un ejemplo de mandato, también tienen que saber que, bueno, el mandato habitualmente se va a entregar para diversos trámites, ¿ya? Eh, a veces son cosas bien sencillas, a veces otras son más complejas, como por ejemplo también decíamos la compraventa de un bien inmueble o cuando se necesita la autorización de la mujer casada para que se puedan, digamos, enajenar los bienes de la sociedad, ¿ya? Esas son cosas más complejas, ¿verdad? El objeto ahí es más complejo y además el objeto del mandato debe ser un objeto, digamos, lícito, con una causa lícita, ¿ya? Habitualmente el mandato se otorga con facultades amplias, otras veces se otorga solamente para cierto negocio, ¿ya? Pero ahí va todo a depender del mandatario, de lo que quiere el mandante, ¿verdad? ¿Ya? Tenemos también un ejemplo de esto, es el mandato con administración de bienes, ¿ya? Esto está en la ley 18.120, en el artículo número 2, inciso 7, habla de la posibilidad de otorgar mandato con administración de bienes, ¿ya? Y este mandato también es bastante amplio, lo cual muchas veces puede tenerlo una persona que no sea abogado, ¿ya? Pero como es tan amplio, a veces se necesita eh, digamos, eventualmente quien tiene esta administración amplia de los bienes de una persona y podría darse el caso que necesita representarlo, digamos, en juicio, si no es abogado habilitado o procurador del número, ¿ya? No va a poder eventualmente ser mandatario respecto de un juicio, ya ahí va a tener que delegar este mandato en un abogado. Por regla general, la delegación del mandato no se permite, ¿ya? Pero en este caso que yo le estoy diciendo, va a tener que ser así. En caso de que el mandatario, digamos, quien administra los bienes del mandante, no sea abogado habilitado o procurador del número, ¿ya? Pero esos son casos y que en realidad se los menciono para que podamos entender más que nada la figura del mandato judicial. Ahora,
Yo sé que el curso obviamente está enfocado para que ustedes se den cuenta de cómo tienen que revisar una escritura respecto al mandato, porque veo una escritura pública, ya, y tiene que contener ciertas características, como siempre les digo, la capacidad de las partes, objeto y causa lícita, digamos, toda la individualización también del notario, todo eso. ¿Cuál va a ser el objeto? ¿Ya? Además, el mandato policial se, term- se termina el negocio, ¿ya? Eso sí, idealmente. Les voy a mostrar un ejemplo. Voy a dejar de compartir pantalla un momento. Les voy a mostrar un mandato judicial, pero respecto de tribunales, ¿ya? Que es distinto, digamos, a uno otorgado ante notario. Pero, a ver, primero voy a mostrarle el otro, a ver, el de notario. Para que no... Ahora, espero que no tengamos problemas respecto después de la grabación con esto. Mm, Para esto. Ya, ya. Acá tenemos un mandato, ya un mandato judicial. Entonces acá tenemos, dice notario, Yanquihue, Ricardo Fontecilla Gallardo. Certifico que el presente documento electrónico es copia fiel e íntegra de la escritura pública, mandato judicial, otorgado el 14 de abril de 2021, reproducido en las siguientes páginas. Acá está el número de repertorio, que es súper importante. Número 617-2021, Yanquihue, 19 de abril de 2021. Como pueden ver, nuevamente acá tiene la firma electrónica avanzada. Entonces acá ya tenemos. Nuevamente aquí indica el número de repertorio, el año. Dice mandato judicial. Alto Maullín SPA a Felipe Riesco e Izaguirre y otros. Entonces, acá partimos con la individualización. Dice, en la ciudad de Yanquihue, República de Chile, 14 de abril del año 2021, ante mí, Ricardo Fontecilla Gallardo, abogado, notario público titular de la segunda notaría de Puerto Varas, con oficio en la comuna de Yanquihue, Avenida Vicente Pérez Rosales, número 213, comparecen don Rolando Arturo Winkler, chileno, divorciado, perito agrícola, cédula de identidad número 9.519.397-8, en representación de la sociedad Alto Maullín S.p.A., sociedad de giro inmobiliario, rol único tributario número 67.017.400, ya, dice en adelante la mandante, ambos domiciliados para estos efectos en calle Apoquindo número tanto tanto de la comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, región metropolitana. Y de paso en esta, todos los comparecientes mayores de edad, quienes acreditan su identidad con las cédulas citadas, declaran su actividad, domicilio, estado civil y exponen, primero por el presente instrumento, los comparecientes vienen a conferir mandato judicial a los abogados don Felipe Riesco Izaguirre, lo individualiza a Carolina Matei, luego a Francisco Javier Rivadeneira y don Esteban Germán Carmona, tanto, tanto. Ya, nuevamente dice dónde están domiciliados. En adelante van a ser los mandatarios, para que, actuando conjunta e individualmente, representen a la mandante en toda clase de gestiones judiciales o extrajudiciales, legales y o administrativas con la mayor amplitud posible según la naturaleza del mandato conferido, así intervenga la mandante como demandante o demandada, denunciante o denunciada, querellante o querellada, tercerista, coadyuvante, excluyente, recurrente o recurrido, o a cualquier otro título en cualquier otra forma. Segundo, el presente mandato comprende el ejercicio de toda clase de acciones y la defensa de toda clase de derechos ante cualquier tribunal de justicia chileno como organismos de la Administración del Estado a modo meramente ejemplar y sin que ello pueda interpretarse como una limitación del mandato conferido. Los mandatarios podrán representar a la mandante indistintamente ante la excelentísima Corte Suprema, las ilustrísimas Cortes de Apelaciones de Chile, los juzgados civiles de primera instancia, los ministros de fuero, actuando como tribunales unipersonales de excepción, toda clase de tribunales arbitrales,
al Tribunal Constitucional, los juzgados de policía local, fiscales del Ministerio Público y cualquiera de sus órganos previstos en el artículo 12 de la Ley 19.740, ante todo tipo de organismos del Estado, tales como la Superintendencia del Medio Ambiente, Superintendencia de Electricidad y Combustibles, ¿ya? Entonces, acá se está, más que nada se está diciendo cuál es el mandato conferido y ante qué instituciones los van a hacer, digamos, a representar a su mandante, ¿ya? Ese va a ser el objeto del mandato en este caso. Ya representarlo en las mutuales de seguridad y administradores de fondos de pensiones. Todo lo que tiene relación con tribunales, organismos del Estado, ya, públicos sobre todo, eh, así como ante cualquier otra autoridad o repartición administrativa de la República de Chile de toda clase y en toda clase de procedimientos de cualquier tipo de naturaleza. Y en general ante todo órgano que ejerza jurisdicción sin que el listado referido se entienda de forma taxativa en cualquier demanda, acción, recurso, presentación, interdicto, querella, sea de naturaleza ordinaria, arbitral, prejudicial, gestión preparatoria, ejecutiva, cautelar, o sea, van a estar en todo procedimiento, básicamente, ¿ya? En proceso concursal de reorganización judicial de la empresa deudora en que la mandante tenga o pueda llegar a tener interés, ya sea como demandante, demandada o interviniente. Tercero, los mandatarios podrán representar a la mandante con las facultades de ambos incisos del artículo séptimo del Código Procedimiento Civil. ¿Ya? Este artículo es súper importante porque concede amplias facultades. En especial, desistirse de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, denunciar, renunciar a los recursos y términos legales, prestar todo tipo de recursos, transigir, comprometer y tomar todo tipo de decisiones y acuerdos tendientes a cumplir los fines de este mandato. No tendrán los mandatarios, sin embargo, las facultades que se indicarán en la siguiente cláusula y que constituyen una limitación al mandato judicial. Acá dice cuarto, no podrán los mandatarios ser emplazados en nombre de la mandante ni contestar demandas nuevas sin previa notificación legal de la mandante, ni tampoco podrán absolver posiciones en representación de la mandante. Quinto, en el ejercicio del mandato, los mandatarios podrán designar abogados, patrocinantes y conferir poder a terceros para la realización de dichas gestiones administrativas y o judiciales. La personería de don Rolando Arturo Winkler para actuar en representación de la sociedad Alto Maullín consta en el certificado de registro de empresas y sociedad de la fecha 14 de mayo de 2019, código de verificación, ahí está, la que no se inserta por ser conocida por las partes y a su expresa petición. Ya las partes lo conocían y además solicitaron que no se insertara. Y acá tenemos la certificación notarial. El notario público de esta ciudad que autoriza, certifica que la presente escritura pública se encuentra otorgada y extendida en conformidad a las disposiciones de la ley número 18.180 y uno de fecha 27 de octubre de 1992, publica en el Diario Oficial número 30 y 4.427 de noviembre del año 1982, se encuentra debidamente anotada en el libro de repertorio con esta misma fecha. La minuta redactada por el abogado don Francisco Javier Rivadeneira Domínguez, recibida por el email tanto tanto. En comprobante, previa lectura, el compareciente firma con el notario que autoriza, se da copia, doy fe ante mí, acá Fontecilla, escritura incorporada al libro de repertorio bajo el número que se indica. Ya ahí está el número de repertorio. Ya, esta es, y aquí por ejemplo es lo que hemos hablado muchas veces cuando se inutilizan las páginas siguientes de una escritura que no tiene nada en su hoja, digamos, siguiente. Ya es necesario inutilizar estas hojas, ¿ya? Este es un ejemplo de un mandato judicial que probablemente, y espero que así sea, vayan a ver o tengan que también revisar en una notaría, ¿ya? Ahora, no estoy compartiendo, ¿cierto? No, profesora. Ya. Voy a revisar otra que tengo, que esa ya es mía, y es otro tipo de, dame un segundito.
Creo que con usted fue que les mostré, no sé, un mandato otra vez. Les voy a mostrar dos, ¿ya? Creo que a ustedes se los mostré, pero para que más o menos vean, esta era una gestión que se iba a hacer en el que ya se hizo, en realidad se está haciendo todavía, en el Servicio de Impuestos Internos. Los voy a compartir de inmediato. Y después les voy a mostrar otra también respecto a estas mismas partes, a ver, ojalá que no sea un problema. Ya. ¿Ya se acuerdan que les mostré algo como esto? Este es un mandato para un poder mandatario, administrador o representante legal, ¿ya? Este también es un mandato. Es un mandato, obviamente, restringido, si se dan cuenta, ¿ya? No es un mandato amplio. Entonces, acá dice, más que nada, don Rodrigo me autoriza para que pueda yo representarlo ante el Servicio de Impuestos Internos, ¿ya? Y primero se tuvo que enviar el documento a Brasil, ahí está la postilla, y acá tenemos que él firmó y además con su huella, digamos, el pulgar derecho. Luego, él autorizó firma primero y después tuve que ir yo a otra notaría, obviamente acá en Chile, a autorizar mi firma, ¿ya? Ese es uno de los ejemplos que le quería mostrar. Y voy a mostrarle otro para que vean cómo es su mandato. Este es súper sencillo, ¿ya? Y todavía le estoy compartiendo. Sí. Sí, profesora. A ver si es este. No. Ah, sí, pues debería ser. No, pero no. Acá. Y aquí tenemos otro mandato judicial. Ellos son las partes, digamos, que nos otorgan mandato. Rodrigo Daniel a don Francisco, ya que es otro abogado. Y acá dice, este mandato, eso sí tiene una diferencia. Dice, en Sao Paulo, República Federativa de Brasil, a 14 días del mes de mayo del 2025, ante mí, Mercedes Jiménez Goes, canciller consular de Chile en esta ciudad, autorizo para actuar como ministro de Fe Pública por decreto supremo número 197 del 21 de febrero del año 2000, del año 1995, domiciliario en Avenida Paulista, 1009, conjunto 1001, ¿ya? Eh, Comparece acá don Rodrigo, brasilero, soltero, médico veterinario, documento de identidad, tanto, tanto, ¿verdad? Sale también donde vive. Luego se individualiza a la hermana, ya para que avancemos y no sea tan evidente acá como tan, no es bueno como identificar tanto a las personas. Que por el presente acto e instrumento viene a conferir poder judicial amplio al abogado, ya acá sale, sobre identidad tanto, y también a mí en este caso, ¿ya? A objeto de que los representen en todo juicio de cualquier clase y naturaleza que sea y que actualmente tenga pendiente o que le ocurra en lo sucesivo. Se confiere al mandatario las facultades indicadas en los incisos primero y segundo del artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil. ¿Se acuerdan que yo les dije que es un artículo que da amplias facultades? Sobre todo respecto, obviamente, de un proceso civil o de un proceso judicial, ¿ya? Y en especialmente las de demandar, iniciar cualquier otra especie de gestiones judiciales, así sean de jurisdicción voluntaria o contenciosa, reconvenir, contestar reconvenciones, desistirse en primera instancia, la acción deducida, aceptar la demanda contraria previo emplazamiento personal de la mandante, absolver posiciones, renunciar a los recursos, bla, bla, bla. Acá dice de compromiso administrativo y en juicio de cualquier especie o naturaleza que así intervenga la mandante como demandante o demandada, denunciante o denunciada. Si se dan cuenta, es muy similar al otro que yo estaba leyendo delante, ¿ya? O bien restringido pudiendo delegar este poder con facultades en el delegado y reasumirlo cuantas veces la estime conveniente. Segundo, además se faculta a los mandatarios para comparecer ante el Departamento de Legalización del Ministerio de Relaciones Exteriores a fin de realizar los trámites tendientes a la legalización del presente mandato ante el registro civil e identificación a fin de representar a los mandantes en cualquiera de los trámites administrativos que sean necesarios para el reconocimiento de los mandantes como heredero de su padre, don Jorge Iván
tanto, tanto, ¿ya? Que esta persona había fallecido acá en Chile. Vamos a avanzar. Tercero, el presente mandato judicial es de carácter oneroso, por el cual existe un contrato de prestación de servicios suscrito por las partes interesadas. ¿Se acuerdan que yo les dije que el mandato por regla general es gratuito? Ya. El mandato judicial siempre va a ser oneroso. Cuarto, por el presente mandato se revoca también acá, se revocó otro mandato otorgado con anterioridad a esta fecha, especialmente otorgado a la abogada doña tanto tanto y don César tanto tanto. Ya en escritura pública incorporada en página 237 del volumen 1 del libro de actas notariales del Consulado General de Chile por el excónsul general don Alejandro Zefir Toncito, en Sao Paulo, el día tanto. ¿Ya? Entonces, esta escritura confeccionada con forma minuta redactada y acá hacer el nombre del abogado, quien la redactó. Este poder se mantendrá vigente hasta que sea revocado por escritura pública. Debidamente anotado al margen de la matriz de este documento en comprobante y previa lectura firman los comparecientes. Si se dan cuenta ustedes, acá el ministro de Fe Pública fue la señora Mercedes Jiménez Gómez, que es la canciller consular en Chile, allá en Sao Paulo, en Brasil, ya que también actúan como ministros de fe, ya para que también vayan o sepan de otro ejemplo de respecto de este tipo de la fe pública. ¿Ya? ¿Les va quedando claro, cierto? Ese es un tipo de mandato judicial. ¿Ya? Si tienen dudas, me lo hacen saber. ¿Tienen alguna duda? Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Quería consultar. Con respecto al mandato judicial, me pareció como llamativo esa parte donde dice que revoca un poder que se le había hecho anteriormente a otro abogado. ¿Qué pasa si eso no se realiza? Por ejemplo, unos clientes no realizan no revocan un mandato que habían hecho con otras personas y contrata a otro abogado. Sigue ¿Eventualmente puede vigente. pasar algo? Claro, va a estar vigente, entonces puede que tenga problemas para avanzar en el procedimiento. El tribunal lo más probable es que le diga, ojo, acá no se revocó mandato porque este es un mandato, por ejemplo, que nosotros subimos directamente, obviamente, al Poder Judicial, ya en la causa. Entonces, y cuando uno hace eso, obviamente revoca el mandato. Otras veces uno revoca patrocinio y poder. Ya cuando hay otro abogado previamente gestionando o estuvo en actividad, digamos, la persona ya como que se aburre y lo saca y pone a otro abogado, pero se tiene que siempre mencionar ya la revocación. Entiendo, gracias, Porque profesor. si no, no va a tener efecto las próximas actuaciones. Ya, eso. Entonces, ya para que más o menos vean, sabemos cómo se constituye el mandato judicial. Ya primero es el que se constituye por escritura pública, otorgado ante el notario, competente funcionario, ya, o ante el oficial del registro civil. Recuerden en caso de que no haya un notario, digamos, ahí en el asiento de corte. Ya. También el mandato se puede constituir ante acta extendida, ante un juez de letras o ante un juez árbitro. Y también el que conste una declaración digamos, hecha por el mandante y autorizada por el secretario del tribunal, ¿ya? Que está en conocimiento de la causa, obviamente. Y obviamente el mandato judicial, bueno, no, obviamente suena malo tal vez, pero el mandato judicial tiene varias facultades, ¿ya? Pero básicamente es importante que entiendan qué es el mandato judicial, ya que no se olviden igual de la definición, que es un contrato por el cual una persona encomienda a otra la gestión de uno o más negocios con cargo y riesgo de la primera, ¿ya? Y recordar que habitualmente el mandato es un contrato personalísimo, ¿ya? Y que el mandato judicial es un contrato además oneroso, ¿ya? No es gratuito. Eso. Vamos a continuar entonces con lo otro que nos falta, que es la protocolización. Voy a compartirles pantalla.
Mm. ¿Están viendo, cierto? Sí. A ver si puedo presentarla Sí. porque está como muy chica. Ya. Les aparece que se está cargando, ¿verdad? Sí, profesora. Sí, profe. Uchi, ya. No importa, vamos a seguir así con la pantalla más pequeña. No, ahí salió bien. Aquí sale mejor ya. Ya, entonces, otro tema importante es la protocolización de los instrumentos, ¿ya? Entonces, tenemos la normativa que regula la protocolización y es la Ley 18.181, en los artículos 415 y siguientes. El artículo 415 dice que la protocolización es el hecho de agregar un documento al final del registro del notario a pedido de quien lo solicita. Para que la protocolización surta efecto legal, tiene que dejarse constancia de ella en el libro del repertorio el día que se presente el documento, en la forma establecida en el artículo 430. ¿Ya? No pueden protocolizarse, ni su protocolización va a surtir ningún efecto, los documentos que consignen actos o contratos con objetos o causas ilícitas, ¿ya? Salvo que lo pidan las personas distintas a los otorgantes o beneficiarios de ellos. En definitiva, la protocolización consiste en el acto a través del cual eh, un determinado documento se agrega materialmente al registro de forma que se pueda pedir copias del mismo. ¿Ya? Esa es la protocolización. Ahora, ¿cuáles son las funciones del asistente administrativa o del asistente eventualmente? Primero, va a redactar el acta de protocolización que contiene los siguientes datos: el día y lugar de la protocolización, la identificación del notario, la identificación de quien lo está solicitando, ya nuevamente se individualiza, nombre, estado civil, profesión, domicilio, ya todo lo que hemos visto habitualmente. Además, la identificación del documento que se protocoliza, o sea, el documento tiene que indicar qué es lo que es, ¿ya? Entonces, el traspaso de acciones de la sociedad X en la fecha X, ¿ya? Creo que con ustedes también vimos unos ejemplos de traspaso de sociedad o traspaso de acciones era. Pero bueno, todo eso se va protocolizando, ¿cierto? Además, el documento íntegro se tiene que adjuntar al acta de protocolización. El número de protocolo, al agregar el documento al final del protocolo, se le asigna un número que se indica en el acta o en el documento. ¿Ya? En el registro se agrega el acta de protocolización y copia del documento, ambos íntegros. No es necesaria la firma del solicitante de la protocolización. Ya. Entonces se deja constancia de la protocolización en el libro de repertorio. El asistente debe informar al solicitante y consultar también al notario la posibilidad de protocolizar el documento, toda vez que la ley prohíbe la protocolización de documentos que den cuentas de actos o, digamos, actos o contratos con objeto o causa ilícita, ¿ya? Por ejemplo, protocolizar un contrato en que una parte se comprometa a prostituirse en favor de otro, ¿ya? O un contrato de compraventa entre cónyuges. Esta protocolización solo se prohíbe a los otorgantes, pero puede solicitarla un tercero, y en ese caso podría ser posible realizarlo. Ya. Tercero, importancia de la protocolización de los documentos. Aquí dice que la importancia de la protocolización de un documento privado es que le otorga fecha cierta respecto de terceros, al mismo, entonces desde el momento de su incorporación al registro. Y la protocolización da acceso, digamos, público al documento privado de forma que cualquier persona podría pedir copia del mismo. ¿Ya? ¿Se acuerdan que yo les decía en clases pasadas que la escritura pública es un instrumento verídico, ya que tiene fuerza, que al ser presentada, por ejemplo, en juicio como un instrumento, va a producir plena prueba, ¿ya? Una escritura privada no va a producir lo mismo, ¿ya? No tiene la misma validez ni la misma significación, pero obviamente cambia cuando se protocoliza, ¿ya? Por si acaso. Entonces, cuando pasa por el protocolo del notario, esta escritura privada eventualmente también va a poder ser presentada, digamos, como un instrumento
dentro de un juicio, en una prueba, ¿ya? Va a tener efecto y validez y además va a ser válido desde que se incorpora en el registro, ¿ya? Va a tener esa fecha cierta. Entonces, esa fecha cierta es lo que también importa, obviamente. Ya. 4. Dice protocolización de documentos otorgados en el extranjero. La protocolización es obligatoria en el caso de documentos otorgados en el extranjero, como por ejemplo los consulados, ¿ya? Este tipo de documentos se debe legalizar en el Ministerio de Relaciones Exteriores y en el caso de haberse otorgado en idioma extranjero, se debe efectuar una traducción oficial en el mismo ministerio. Y el documento otorgado en el extranjero solo puede protocolizarse una vez que conste en el certificado de legalización del ministerio, lo que debe verificar también la asistente administrativa. ¿Vamos claro hasta aquí? Sí, profe. Ya. Ok. Entonces, ahora, de las copias de los documentos. Las copias de una escritura pública o documento protocolizado solo puede darle al notario otorgante en la cantidad de copias que se le soliciten, previamente que se pague, obviamente, los derechos de estas copias, ¿cierto? Y las copias deben ser íntegras. En este caso, también la asistente administrativa tiene que sacar la copia o fotocopia del documento y redactar la certificación de que se trata de un testimonio fiel de su original. Ya, esto es súper importante. Sí o sí, estas copias deben tener esta certificación, ¿ya? Y la copia debe llevar fecha, firma y sello o timbre del notario que autoriza la copia. ¿Ya? Eso obviamente es muy importante porque o si no, no va a producir efecto. Ya no va a ser, digamos, la escritura pública, por ejemplo, no va a ser escritura pública si no tiene esto. Ya, fecha, firma y sello o timbre del notario que la autoriza. ¿Ya? Casos en que una matriz de escritura no se considera escritura pública. Es importante que la asistente administrativa participe activamente como colaboradora de la función del notario en cuanto a los documentos que habiéndose iniciado como escritura pública pierden dicho valor en los siguientes casos. Documento que no fue autorizado por el notario o que fue autorizado por un notario, pero era un notario incompetente, inhabilitado o que también estaba suspendido en su cargo. Además, cuando el documento no ha sido firmado por el compareciente. Es súper importante que lleve la firma de quien lo está solicitando. Documento no escrito en idioma castellano y que la firma también de los comparecientes o el notario no se haya efectuado con tinta indeleble. Ya atención con el tipo de lápiz empleado en la firma. No sé si ustedes, bueno, ya varios acá tramitan y hacen, digamos, gestiones en notaría. En muchas notarías solicitan que las partes firmen con o rellenen, digamos, a veces los documentos con lápiz tinta azul. ¿Ya? No sé si le ha pasado, a mí me ha pasado por lo menos. Ya. Lo otro, que no se haya firmado por los otorgantes dentro del plazo de 60 días contado desde la anotación en el repertorio. No sé si se acuerdan que nosotros también habíamos hablado de esto, pero fue con ustedes. Notaría, ¿cierto? Bueno, porque estamos hablando de los instrumentos públicos ahora, pero cuando se solicita ya la inscripción, digamos, y se ingresa en el repertorio, ya una vez que pasan 60 días, ya ese documento no va a ser válido, si no fue firmado por la otra parte, y solo por el otorgante, por así decirlo. Y ahí no va, lamentablemente va a tener que hacer de nuevo la gestión en caso de que quieran seguir con el negocio. La anotación en el repertorio se hace en la fecha en que se estampa la primera firma, motivo por el cual la asistente debe estar atenta de aquellas escrituras que no se firman por todos los otorgantes en el mismo día. Por lo mismo, transcurridos 60 días, si la firma la matriz pierde validez y se debe otorgar y firmar una nueva escritura, dejando constancia en el repertorio original la caducidad. Ya. Acá sale como una imagen, pero no sé si se puede agrandar. La vamos a agrandar para que la veamos. Que dice con reparo. No sé si yo tengo una de estas con reparo. No, esta es como... Nada, esta es como una copia del conservador de bienes raíces.
sea, pero no, no. Ah, sí, no podía achicarla. Ya. Mm, denme un segundito, vuelvo enseguida aquí. Ay, ay, ay. No sé si tienen dudas mientras que si me quieran consultar. Mm. Recuerden que ya tienen su evaluación, ¿ya? Entre lo que es el testamento, el mandato y la protocolización de los instrumentos. Quiero saber si tienen alguna duda porque ahora vamos a repasar lo que es el testamento, si es que tienen dudas también, que obviamente es importante que las saquen. El otro día, a todo esto, me preguntaban cuál es la edad del notario. Yo les dije que me imagino que, o sea, siempre son muy viejitos. Eh, pero claro, ahora todo el tema con la reforma de lo que se quiere hacer a los notarios, claro, porque hay notarios que literalmente son vitalicios, lo cual va a acabar, obviamente. Y respecto a cuánto ganan, también me estaban consultando, creo que en este curso fue, y también es como, obviamente son sumas exorbitantes, pero la verdad es que como que no hay un registro de eso, porque como bien les decía la otra vez, si bien es la Corte de Apelaciones la que tiene que fiscalizar a los notarios no ganan un sueldo, digamos, fiscal o otorgado por el Estado, sino que ganan un sueldo adecuado, o sea, desadecuado quizás porque obviamente las gestiones que se hacen en sus notarías son bastante costosas y ganan obviamente por los usuarios. Ahora, la reforma que hay no está para nada tan buena, po, ¿ya? Así que lamentablemente, lo bueno es que ya no van a ser vitalicios. Y en realidad yo no, no imaginaba que realmente hubiese gente de 90 años siendo notario. Me impresiona, pero bueno, ya. ¿Están Eh, poniendo algún tope de edad, profesora? ¿Eso es lo que quieren hacer en la reforma? sí, Porque, claro, 90 años ya no es una persona que esté 100% no, con sus cuerda. facultades, ¿no? Y todas las propiedades que tienen, pues, y los conservadores igual, Sí, oso, espantoso. sí, sí, es verdad. Y los valores de los trámites, yo me he fijado que varían de una notaría a otra, un contrato, una firma Y electrónica. ¿Eso también lo irán a regularizar? es que eso es lo que se quiere lograr también, pues que más o menos cobren lo mismo, pues. Y cuando yo les pasaba la materia la otra vez de que el presidente de la República es quien fija digamos, los honorarios de acuerdo al incremento del IPC, digamos, obviamente anual, obviamente a través de un documento que entrega la la Corte Suprema, pero es como realmente no tienen fiscalización, hacen lo que quieren. Sí, es verdad, porque ¿Cuál es? igual a mí me ha tocado firmar contratos de arriendo en diferentes notarías y los precios varían mucho de un lugar a otro. Sí. Y ahí uno tiene que buscar en favor del cliente también. Y sí, y lo otro que, por ejemplo, yo igual voy a una notaría que no es tan cara y a modo de story time, que no es tan cara, pero la atención es horrible. Entonces igual es fome, porque Y eso hay también me otras que también... pasó, sabe que cuando yo estaba iniciando me pasó con una notaría que está cerca de mi casa y no fui más, porque sí,
uno busca también que le informen. Con todo esto que yo he aprendido, en esa notaría están lejos de aplicar lo que hemos aprendido acá. No, y pura gente octogenaria realmente, o sea, que no, ni siquiera, o sea, todos, ¿cuál está más viejo, po? O sea, sorry que de estos juicios sí, pero es que realmente se nota en la atención al público, la calidad, el trato, la antigüedad de las personas, y no, no te enseñan nada, así es como que ni siquiera te, y uno va con las cosas listas más encima, entonces, y además te ponen trabas. Ahora, hay otras notarias que no son así, son súper amables, pero No, esas son, yo he encontrado, igual son más sí, costosas a veces. hay dos notarías, que hay una que me gusta que está en Catedral con Amunategui, que voy harto ahí, y creo que es la 24. Ya. Ya somos casi amigos, Esta no porque tiene un nombre cuando, como un poco que me cuesta, creo que he ido, no sé, una que está como por estado, ¿no? Por más atrás, o sí, moneda. sí, que hay varias, por Sí, Amunátegui está justo en la esquina, y ya. no, ahí la atención es muy buena, y tampoco es cara. ¿No? Me Amunategui gusta, con qué, sí, tengo que ir con a anotar. catedral, con catedral. Amunategui con catedral. Creo que es la Ya, 24. ya la Sí, presente. está justo en la esquina. Ya, porque no sé si ubica, bueno, no sé quién es de Santiago, pero hay una de la 30 notaría que está en Universidad de Chile, en una galería arriba, y es como, es A las barata, galerías que sí, siempre están llenas. pero es pésima, no vayan. Sí, sí, no, siempre está llena. No, yo no voy ahí. Busqué esa que ¿Ya? me la recomendó, bueno, mi abogada, que es la que yo trabajo, trabaja con ella. Ah, Y ya. me mandó, entonces, no, está cerca del conservador, tiene hartas entidades Ah, cercanas sí. que a uno les sirven. Sí, po, Y el esa, pues, conservador de es otro que Santiago, no claro. tiene, sí, 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 yo entiendo todo eso que usted está diciendo respecto del trato muchas veces, pero sí, siento que a veces abusan, por ejemplo, la que yo iba al principio, siento que abusan, porque claro, con tal de ganar, porque se llenan, pensando que son económicas, porque después empecé a mirar en el entorno y no es tanto, y no es tanto, ¿no? Y lo que cobraban no, era mucha la diferencia. sí, no, sí, o sea, hay unas bien caras, es que la verdad que notaría es barata, sí, pero hay otras, claro, uno piensa, ah, ya esta como que no se ve tan cool, porque hay otras que Sí, son súper, o sea, hay una que está, bueno, no sé por qué estamos hablando, bueno, hay una que está como por detrás del palacio, creo que es por, a ver, Amunátegui no, Catedral, pero es una enorme pero me encanta esa igual. ya. No, No sé, hay creo unas que que son bien idóneas. sí. Pero hay otras, bueno, Está como, detrás de la moneda realmente, ya, al frente sí, cruzando. esta no lo ubico, pero voy a darme una vuelta en caso de. Pero hay Eh, otras que no dejan harto que desear, sobre todo los y valores, porque hay muchas diferencias. Yo creo que esta información igual le debe servir a mis compañeritos, porque seguramente donde viven, porque a mí me pasó que hice un contrato en Pichilemu y también una sola notaría, y también mm, caen muchas veces en el abuso, por ser cara. una sola. Y lo otro, ¿saben qué? Bueno, hablando de eso, y lo otro que, bueno, yo igual tramitando por aquí y por allá, el conservador de Santiago, si bien obviamente tiene demasiados trámites, más de 1000, no sé, mensualmente, pero por ejemplo, un certificado de vigencia, condominio vigente vale 4600 pesos más o menos. Pero, por ejemplo, en Puerto Varas, el otro día me tocó sacar uno, 34 lucas. O sea, ¿de qué estamos hablando? Sí, Ellos fijan los precios que ellos quieren, entonces igual es súper injusto. Demasiado, o sea, es demasiado. sí, eso es Esa cierto. me gusta, Brian. He ido a esa. ¿Esa tiene una o dos, Brian? Creo que tiene dos. Valeria Ronchera. Sí, algo así. Pero no sé si se escribe así. Sí, por eso que no me atrevía como a mencionarlo. Por temor a equivocarme a mencionarlo, pero bueno. Una, yo tengo entendido ya, pero sí, he ido a esa igual es buena. Sí, ya. Vamos a repasar. Bueno, fue la story time del momento. Estoy un poco resfriada, así que, pero bueno, ya. Miren, vamos a repasar ay, ¿dónde está? El testamento, ¿ya? Y obviamente, para que veamos lo más importante, pues ya había sacado ahí el PDF, el PPT.
Ah, lo otro que les iba a decir. Voy a cortar sí la grabación un poquito. Solo voy a parar más que nada. La grabación. Vamos a terminar de repasar, o sea, no terminar, vamos a continuar con lo Puedo que hablar. es. Lo que pasa es Sí. que a veces cuando quedan dudas, sí, yo. mm, ya. En todo caso, tal vez no es necesario, pero quizás en la práctica lo exijan, pues también. ¿No han pensado en eso? Sí, Ya. quizá. Vamos Entonces, a bueno, averiguar. sí, Ya. vamos. Todavía hay tiempo. Sí, 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 sí. Esto da para mucho en todo caso. Sí, todavía estamos en proceso. Ni siquiera llegamos a la parte del asistente jurídico, pero me estaba No, adelantando un sí, ya poco. están aprendiendo. Todo esto es aprendizaje, todo esto sirve. Sí. Ya. Entonces, ¿se acuerdan de lo que era el testamento? Porque hoy día, recuerden, se abre la prueba y hasta mañana. Pero, ¿quién sabe, quién me puede decir lo que es el testamento? Artículo 999 del Código Civil. ¿Quién quiere decirme la definición, po? Pero no importa que no sea de memoria, pero al menos que recuerde algo. Es Profesora, un contrato más o menos solemne. Ya. Es un acto, acuérdense. Es, No. Un Ya. acto más o Y menos puede ser solemne. abierto o cerrado. Ya. Sí. Lo que Ya. recuerdo. Lo que recuerdo. Sí, está bien, Hilda, no se preocupe, está muy bien porque de hecho de eso hablamos nomás. ¿Ya? Voy a mostrarle aquí la pantalla, vamos a compartir de nuevo. Ya. Ya, entonces el testamento es un acto más o menos solemne por el cual o en virtud del cual una persona dispone de sus bienes para que tenga efectos después de sus días, ¿cierto? Eso es básicamente. Y además se guarda la facultad de revocar dichas disposiciones mientras viva. Ese es y esto obviamente, un testamento tiene que ser obviamente inscrito bueno, debe ser otorgado ante notario y también inscrito en el registro civil y además enviado al archivero judicial, ya donde tiene también su espacio ahí. Vamos a llegar a eso. Ah, no voy a presentar así porque es verdad que no lo ven. Ya, Mm. está muy chiquitito. Ya. Ah, y ahí creo que sí mejor. Ya. ¿Quiénes no pueden hacer un testamento? ¿Ya? Los impúberes, recuerden, mujer menor de 12 años, hombre menor de 14 años. ¿Ya? Y obviamente no pueden por su falta de discernimiento. A esa edad no hay una madurez mental para que lo puedan hacer, se supone. Así que eso es lo que dice la ley. Y también las personas que al momento de crear su testamento no se encontraran en su sano juicio. Por ejemplo, por encontrarse en estado de ebriedad. Además, los dementes declarados interdictos por sentencia judicial, y el que de palabra o por escrito no puede expresar su voluntad claramente. Y en este caso, personas con discapacidades como la ceguera o sordomudez igualmente pueden realizar su testamento y expresarlo en forma clara en el lenguaje que ellos se comuniquen, como por ejemplo el lenguaje de señas o el sistema braille. Ahora es importante que hayan intérpretes y además también se dice el sistema braille, igual es súper importante que también sea así, porque obviamente es más inclusivo, pero antes cuando no se podía, por ejemplo, una persona no se podía comunicar de forma escrita, lo hacía a plena voz o a viva voz, ¿ya? Eso. Disculpe, ¿Sí? ¿Quién habló? ¿Claudia? y yo, Dígame. no, lo que decía, dentro de las personas que no pueden hacer testamento también se incluyen los que tienen demencia senil o Alzheimer, Claro, obviamente, ya no pueden testar, pues. claro. A menos que hayan testado antes de estar con la enfermedad, ¿no? Ahí obviamente el testamento va a ser válido.
¿ya? Si lo hizo antes de estar enfermo, de caer en esa incapacidad, sí. Ya. Em, mm, ya, respecto de quienes pueden realizar un testamento, no hay que, bueno, hay que indicar que la capacidad que se necesita se requiere al momento de realizar el testamento. Es decir, que si al momento de realizar el testamento la persona era impúber, recuerden, mujeres de 12, hombres menores de 14, el testamento es nulo y no valdrá una vez que la persona obtenga la mayoría de edad. Por el contrario, el testamento es válido si al momento de realizarlo, bueno, es plenamente capaz y posteriormente, por alguna causa, se convierte en incapaz, como por ejemplo si es declarado interdicto por demencia. Eso es lo que estábamos hablando recién, Claudia. Por ejemplo, interdicto por demencia es una persona que tiene Alzheimer o que tiene demencia senil, ¿ya? Pero que anteriormente testó y lo testó haciendo, digamos, de forma válida, ese testamento va a tener efecto después de sus días. Ya. Y la tramitación de los testamentos de la notaría, bueno, como asistentes administrativos de la notaría, tienen que obviamente verificar la identificación del otorgante, ¿ya? Que firma el mismo a través de la cédula de identidad vigente, y hay que estar también atentos de que esté en sus plenas facultades respecto a su salud mental. Y ahí lo que se va a solicitar respecto al menos de las personas muy, muy mayores, un certificado médico, ¿ya? Y además, todas estas verificaciones tienen que hacerse previa a la lectura del testamento. Y también redactar la certificación del día, lugar, fecha, hora de otorgamiento. Ya. Y como estábamos diciendo también el otro día, que el asistente no puede intervenir en el contenido del testamento, en nada, ninguna cláusula puede ser, digamos, dirigida en su favor. em, Ni nada de ello. Y además que si se da cuenta del mismo, si de la lectura del mismo se desprende que el testamento tiene una cláusula en favor del abogado, también ella va a tener que, o él va a tener que avisar al notario, ya porque obviamente está prohibido. Mm, ya, y acá también recuerden, una vez que se otorga el testamento, también el notario tiene que dar conocimiento al registro civil, ¿ya? Para que lo incorpore en el Registro Nacional de los Testamentos o de Testamentos. ¿Cuáles son las cláusulas prohibidas en una escritura pública? Estipulaciones o disposiciones en favor del notario, de su cónyuge, ascendientes, descendientes, ¿ya? O también respecto o una estipulación en favor de algún trabajador del notario, de su notaría. Los otorgantes que no hayan acreditado su identidad en forma legal o no están firmadas por ellas o el notario. Ya, o sea, si la escritura de testamento no contiene las cédulas, la individualización de las partes, no, obviamente no va a poder ser. Ya no van a poder inscribir ese testamento y además sí o sí tiene que contar con la firma del notario. ¿Ya? Eso básicamente, a ver, eso básicamente respecto del notario, o sea, respecto de la escritura pública, ¿ya? Y obviamente yo les comentaba también que he otorgado, bueno, dependiendo, y el otro día les dije que no habíamos hablado de eso, digamos, yo solamente les mencioné el ejemplo de los dos testigos, perdón, de los tres testigos y de los cinco testigos en caso de em, testamentos que se otorguen, digamos, con cinco testigos, pero no pasan por notaría, ya por eso no es materia como del curso. ¿Ya? Vale. Y eso, los dos notarios, los dos testigos tienen que ser capaces, notario, estoy pegada. ¿Ya? Eso, dudas respecto del testamento y recordar obviamente que en Chile, y nunca se les olvide, que en Chile nadie puede testar dejando a sus descendientes, ascendientes, cónyuge de sobreviviente, hermanos colaterales fuera, ¿ya? Siempre se respetan los órdenes de sucesión. Aquí no es que vamos a llegar y testar como en Estados Unidos, que van hacen lo que quieren con la herencia y las cosas que tienen y las donan para todos lados y ahí dejan, digamos, mirando para el lado a los parientes o a sus, digamos, a sus parientes más cercanos, como los hijos. Y acá no valen esas disposiciones, ya son nulas, porque obviamente nuestro derecho
protege a la familia y es un derecho público ya, de orden público, y no se puede pasar a llevar eso. Ya, algo más que no esté faltando, ya no se olviden de los mandatos, el mandato ya, contrato ya, y la otra semana vamos a continuar con la autorización de firma en instrumento privado. Ya, ¿dudas? ¿Dudas o si no les voy a preguntar? Y no quiero, no sé, a ver, ¿cuántas personas hay en el curso hoy día? Vamos a revisar. Aquí hay 20. Aquí lo estoy viendo. Ya. Profe, ya había llegado hasta la protocolización de instrumentos, ¿cierto? Ujú. Ay, es que en ese ratito tuve que ausentarme un poquito, entonces Ah, no ya, alcancé a tomar mucha atención. No sé si puede repasar un poquito como general esa parte. ya, voy. Ya, bueno, más que nada la protocolización. Aquí está. Bueno, está establecida en el artículo primero, en la ley 18.181 respecto de habla respecto de los instrumentos y la protocolización. Ya en los artículos 415 y siguientes. Este artículo dice que la protocolización, y que lo hemos hablado también en otras clases, es el hecho de agregar un documento al final del registro del notario, ¿ya? A pedido de quien lo solicita, digamos, ¿ya? Para que la protocolización surta efecto legal, tiene que dejarse constancia de ella en el libro del repertorio, ¿ya? El día en que se presenta el documento. Y tiene una forma establecida en el artículo 430. Nosotros igual hemos visto esta ley en todo caso anteriormente, ¿ya? Si pueden también échenle una mirada, una repasada para que no, para que puedan igual, digamos, unir ciertas situaciones. Ahora, el artículo 416 dice, no pueden protocolizarse, ni tampoco el protocolo va a producir ningún efecto, los documentos en donde se consignan actos, digamos, actos o contratos con objeto o causa ilícita, ¿ya? Salvo que los pidieran personas distintas de los otorgantes o beneficiarios de ellos. En definitiva, la protocolización consiste en el acto a través del cual un determinado documento se agrega en el protocolo, digamos, en el registro, en forma de que se pueda pedir después una copia del mismo. Pero es agregarlo al protocolo del notario. ¿Ya? Protocolización. Hay instrumentos públicos que obviamente van en el protocolo, pero protocolización habla de instrumentos que son privados. ¿Ya? ¿Me van cachando la diferencia? Para que por si acaso, si es que piensan que son lo mismo, no, ¿ya? Y también yo les mencionaba que obviamente estos documentos van a, digamos, tener validez desde que se inscriben en el repertorio y esto les da fecha cierta, ¿ya? Y eventualmente podrían servir para ser presentados en juicio, ¿ya? Producen, producen prueba, por así decirlo. Funciones entonces de la asistente administrativa, tiene que hacer la certificación, obviamente, redactar un acta de protocolización en donde contiene todos estos datos, el lugar, el día de la protocolización, identificación del notario, qué es el documento que se va a solicitar, también qué se va a querer inscribir, el nombre del solicitante, los datos en general, ¿ya? El documento íntegro se va a adjuntar al acta de protocolización, el número del protocolo. Al agregar el documento al final del protocolo, se le asigna un número que se indica en el acta o en el documento. Y en el registro se agrega el acta de protocolización y copia del documento, ambos íntegros. No es necesario la firma del solicitante de la protocolización. Y se deja constancia de la protocolización en el libro de repertorio. Y la asistente administrativa aquí obviamente informa al solicitante y consulta también con el notario la posibilidad de protocolizar el documento, toda vez que la ley prohíbe la protocolización de documentos que den cuenta de actos o contratos con causa o objeto ilícito. Obviamente, si él o ella se dan cuenta de que hay un instrumento que se quiere protocolizar, que quiere agregar al registro del notario, ¿cierto? A su protocolo, eh, tiene que fijarse que
el objeto del contrato y la causa sean lícitas, ¿ya? Obviamente que no, esto quiere decir que no estén prohibidos por el ordenamiento jurídico, que no sea contra la moral, contra las buenas costumbres, ¿ya? Todas esas cosas. Y obviamente hacer contratos que estén dentro también respecto, por ejemplo, a una compra-venta, obviamente tiene que ser algo que esté en el comercio humano, ¿ya? Que esté en el comercio, no sea algo no incomerciable, ¿ya? Em, ¿Cuál es la importancia entonces de la protocolización? Es que este documento privado se le otorga fecha cierta respecto de terceros, al mismo momento o desde que se incorpora en el repertorio, en el registro, perdón. Bueno, sí, pues primero va en el repertorio y después se agrega en el protocolo y va a tener ese mismo número. Y la protocolización hace de acceso público al documento privado de forma de que cualquier persona podría solicitar una copia. Ya, la protocolización de documentos otorgados en el extranjero. Acá tiene que, por ejemplo, dice los consulados, la protocolización. Ah, yo lo que les leí también había pasado por el consulado, ¿se acuerdan? Decía ahí, consulado de Brasil. O sea, de Chile en Brasil, eso sí. La protocolización es obligatoria en el caso de documentos otorgados en el extranjero, como por ejemplo en consulados. Este tipo de documentos se debe legalizar en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En el caso de hacerse, tiene que obviamente ir en nuestro idioma castellano. ¿Ya? Y si no está en castellano, se tiene que realizar una traducción, obviamente, por el ministerio. Em, el documento que se otorga en extranjero solamente puede protocolizarse una vez que conste en el ministerio el certificado de legalización del ministerio, eh, lo que debe verificar la asistente administrativa. Ministerio de Relaciones Exteriores, por si acaso. ¿Ya? Ya. De las copias de los documentos, las copias de una escritura pública o documentos protocolizados solamente pueden darle a los notarios el notario otorgante, puede dar las copias en las cantidades más o menos que se le soliciten, obviamente, pero también una vez que se haya pagado el precio, ¿ya? Y estas copias tienen que ser íntegras, ¿ya? La, digamos, secretaria administrativa, cuando saque las copias, eh, va a redactar la certificación de que se trata de un instrumento fiel de su original. Ya es súper importante que diga eso. Y la copia debe llevar fecha, firma y sello o timbre del notario, quien autoriza la copia. Y los casos en que una matriz de escritura no consta en escritura pública. No se considera escritura pública, perdón. ¿Ya se acuerdan los casos? Cuando no fue autorizado por el notario, cuando fue autorizada por un notario, pero que no era competente, que fue autorizado por un notario inhabilitado, incompetente, ¿verdad? O que haya sido suspendido, ¿ya? O que no haya sido firmado por los comparecientes, también dice acá, o que no esté en idioma castellano, o que la firma esté en tinta indeleble. Ahí yo les di el ejemplo de antes que la tinta tiene que ser azul en ciertos lugares, ¿ya? Y que no se haya firmado por los otorgantes dentro del plazo de 60 días, porque ya si no se va a firmar por los otros otorgantes, ya esa escritura y esa matriz no va a tener ningún efecto. Ya ahí se va a tener que realizar otra escritura pública. Eso más que nada respecto de la protocolización. ¿Tienen alguna duda? Tal vez a veces voy muy rápido, no sé, pero me comentan. Jessie, ¿usted quedó clara con lo que pasamos ahora? Sí, 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 solamente que no alcancé a ver donde dice que tiene que la tinta ser indeleble, tiene que ser en azul en ciertos lugares, ese ejemplo no lo vi, entonces tendría que después ver la clase como para No, repasar más eso. que no, No es relevante, o sí. sea, sí, sí es relevante e importante que la firma se vea clara, ¿ya? Que no se vaya a manchar. Se refiere más que nada como un error de copia, pero no es de copia Ah, porque en este caso va a ser a mano, ya a mano alzada. Entonces, tiene que ser una tinta que no se corra, ¿ya? Pero yo daba el ejemplo de que hay notarías que solicitan que el lápiz que tú utilizas sea
azul, básicamente Ah, eso. ya, Pero así ya. como sencillo. Y el típico estos Esa lápices tinta se corren. no, Está No, mala. me queda. de las opciones que usted estaba mencionando, justamente en la letra E dice el tema de la tinta. Sí, ahí está. Yo quería hacer una consulta que no sé si tiene sentido, es que para mí todo esto es como el súper, de partida el lenguaje en sí, todo para mí es nuevo, me cuesta un poco comprender. Por Sí, ejemplo, en la letra B, cuando dice documento otorgado al extranjero, ahí no estamos hablando de aportillado, palabra porque yo antes trabajaba en una funeraria hace mucho tiempo, y cuando tocaba, por ejemplo, repatriar cuerpos, se habla mucho de aportilleo de documento. Esto no es muy relacionado cuando dice que sí, solo se puede protocolizar una vez que conste en el mismo certificado de legalización del ministerio, sí. o nada que ver. El apostillaje, la apostilla. Eso ¿Sí? es. Sí, po. Lo que pasa es que tiene que, todos los documentos para que tengan efectos, digamos, que se otorgan en el extranjero, tienen que apostillarse para que tengan efectos también acá. Y esto es relacionado al convenio de La Haya del año 1961, ¿ya? Entonces, todos los documentos tienen que ir apostillados, pero es que, y es Mm, una formalidad también, ¿ya? Entonces, ok. eso. Pero sí, cuando se otorgan certificados en el extranjero, se tienen que apostillar. Por ejemplo, si uno quiere hacer valer una sentencia extranjera en Chile, también tiene que tener la apostilla del tribunal, digamos, de ese país. ¿Ya? Me pasó hace un rato ya atrás que tuve que, bueno, tramité un divorcio de unos ecuatorianos, básicamente, ya mi cliente. Y ellos ya estaban divorciados. Entonces esta pareja, bueno, ya no son pareja, claramente tienen una niña en común, sí, pero básicamente ellos estaban divorciados ya hace como 3 años en Ecuador. Entonces él quería hacer efecto, y además él vino para acá y también inscribió el matrimonio, ¿ya? Y teníamos la sentencia antigua de divorcio, ¿ya? Porque en ese momento en Ecuador es como, no sé, lo había otorgado sin apostilla. Ustedes no saben todos los meses que les hice o les llamamos para que pudiéramos tener la postilla de la sentencia de Ecuador. O sea, fueron unos alrededor de 4 meses. Aquí en Chile es súper rápido y fácil. Pero imagínense lo que uno tiene que hacer. Hasta correos le mandé al juez que dictó la sentencia, imagínense. Entonces, lamentablemente, son cosas que pasan. Obviamente, en Chile, a poder apostillar un documento es más fácil, po. En otros lados no. Ya, entonces, bueno, eso un ejemplo. Y porque todos estos países tienen este convenio de La Haya, ¿ya? Entonces, para hacer efectivo el cumplimiento de sentencias dictadas en el extranjero en nuestro país, ¿ya? Como por ejemplo el divorcio. Se casó allá, se inscribió el matrimonio acá también porque estaban muy enamorados y después se divorciaron allá, pero querían divorciarse acá también. Entonces, acá era el problema, ¿ya? Entonces, todas esas cosas. Y además porque él quería hacer otros trámites y bueno, cosas que también obviamente la gente necesita hacer. Quería una beca, entonces se tenía que estar divorciado y todo eso. Pero bueno, cosas así, pues, ¿ya? Eh, no sé si nos fuimos para todos lados, pero ya. Es un ejemplo de la postilla. Ya Un que poco. Aquí. ya. Voy a pasar la lista y... no, pero a ver, ¿nos falta algo más o no? Estoy segura que nos falta algo. No, 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 ya vimos, no, sí vimos todo. Ya no, no olviden el mandato, lo que es ¿qué es el mandato? Recuerden que es un contrato, ya, en virtud del cual una persona otorga a otra o encarga a otra la gestión de uno o más negocios. Y nosotros principalmente vimos el mandato judicial, ¿ya? Pero eso. Tu, 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 tu. Además vimos el mandato judicial otorgado ante notario. Aquí ahí les mostré un ejemplo. Voy a pasar la lista mientras, ya, para que vayamos terminando.